Para efectos de la entrega se buscaba realizar un diseño robusto del sistema de separación por etapas siguiendo las recomendaciones del texto de Ulrich. El equipo decidió entonces robustecer el sistema modificando el material de los tornillos explosivos a partir de la consideración de aspectos de ruido que se obtuvieron con pruebas experimentales. Esto con el fin de garantizar que los tornillos puedan soportar las temperaturas internas y externas generadas en el cohete y evitar que estos tornillos se derritan previo a la explosión. Ahora bien, siguiendo con el texto guía de Ulrich, se empezó construyendo el diagrama que se muestra en la pantalla, donde se muestran los factores de control, los factores de ruido y las métricas de rendimiento para el sistema de separación. Nosotros definimos como factores de control la profundidad de cavidad del explosivo en el tornillo. Para esto se realizaron distintas profundidades de hueco y se realizaron pruebas de tracción. También definimos el número de tornillos en el cuerpo del cohete y el grosor de los tornillos de ensamble. Como factores de ruido, tomamos en cuenta las vibraciones, las imperfecciones de acople de los anillos al fuselaje y los errores en el proceso de manufactura de los anillos, ya que esto es incontrolable, la microestructura de los tornillos y el calentamiento interno del cohete. Estos dos últimos factores de ruido fueron determinados mediante procedimientos experimentales. Las métricas de rendimiento definimos la temperatura de fundición del tornillo, la resistencia a la tracción del tornillo explosivo y el esfuerzo cortante máximo producido en los tornillos de ensamble. Hablando ahora de la función objetivo, debemos tener en cuenta que en la construcción de un cohete, los valores de resistencia de los tornillos de nuestro sistema a la temperatura no deben tener un factor de seguridad demasiado grande, ya que esto afectaría el propio desempeño del sistema en cuanto a costos, ya que si es demasiado resistente, este no se rompería con la explosión. Es por esto que los valores establecidos como requerimientos son de vital importancia y no deben ser incumplidos bajo ninguna circunstancia, ya que esto provocaría un fallo del sistema y por ende un fallo en el cohete. Por este motivo, nuestra función objetivo se toma como de valor objetivo. A nivel de plan experimental, entonces, nosotros vamos a encontrar dos puntos críticos a analizar, lo que serían los tornillos de ensamble y los tornillos explosivos. Cada uno va a tener factores de ruido propuestos por nosotros distintos. En el caso de los tornillos de ensamble, queremos corroborar que la calidad de cualquier tornillo comercial de el diseño que se está proponiendo pueda ser utilizado en el cohete sin inconvenientes por su calidad, es decir, por su microestructura y composición química dependiendo del proveedor. Por otro lado, para los tornillos explosivos queremos corroborar que la temperatura interna del cohete, que depende propiamente del cohete en el que se esté utilizando el sistema, y no podemos parametrizar nosotros eso en este momento, no afecte el funcionamiento correcto de los tornillos explosivos. Justamente para ello hay que realizar dos pruebas diferentes. La primera es determinar con diferentes tornillos cuáles son los errores de límite y cuáles serían los límites máximo y mínimo del esfuerzo último que tendrían tres diferentes tornillos comprados en el mismo lado pero diferentes proveedores con exactamente la misma referencia. Por otro lado, vamos a desarrollar pruebas a nivel de tracción con y sin temperatura aplicada para los tornillos explosivos y así poder corroborar si funcionarían o si no. En dado caso de que no funcionen, también aplicaríamos las pruebas BCAP que nos permitirían caracterizar polímeros que sí pudiesen ser utilizados para el caso del tornillo explosivo. Experimentos para atracción a tornillos metálicos y a ensamble del sistema. Estos experimentos son los experimentos previos que se hicieron a los de esta entrega, que fueron los de tensión a tornillos de acero y a los tornillos de PVC ensamblados a los anillos. Para esto se hizo un cambio de propiedades por temperatura en tornillos explosivos con nuevos materiales. Se propuso realizar una serie de experimentos a distintos materiales con el fin de determinar aquel que mejor soportara la temperatura. La experimentación se realizó siguiendo la norma ASTM de 1525 y emulando el montaje allí consignado.
La metodología del experimento llevado a cabo consistió en introducir las probetas en un horno con galgas que midieran la deformación del material a una tasa de 2 grados centígrados sobre minuto hasta alcanzar una deformación de 1 milímetro, donde se establecía que esta era la temperatura a la cual se fluía este material. Se realizaron pruebas de diferentes probetas de polipropileno y polietileno. Este fue el montaje realizado para esta prueba. Consistía en un sistema que tenía aceite por dentro donde se ingresaban cada una de las probetas y allí se podía em, obtener los resultados de esta prueba. También se realizó una prueba en el equipo Instrom 3367 que consistía en someter los tornillos de polímeros ya antes sometidos a tensión, pero ahora con un gradiente de calor en el que el sistema real con el cohete se vería evidenciado al ascender. El cohete está sometido a distintas presiones y temperaturas, así que realizamos esta prueba y evidenciamos que a una temperatura de 100 grados centígrados los tornillos tienden a deformarse y esto afectaría a la hora de activar los explosivos para hacer la separación de las etapas. En este caso, la mejor opción es escoger otro polímero que resulta a altas temperaturas al deformarse. Este fue el montaje realizado, entonces se ingresaba en una celda de calor, atención, em, los tornillos previamente tendríamos que dejarlos a esa temperatura 15 minutos antes de realizar la prueba y estos fueron los resultados obtenidos. El material no resistió la temperatura y se deformó muy fácilmente, entonces tenemos que buscar otros materiales que resistan mejor el calor y no se deformen tan rápido. Como se mencionó previamente, se realizaron ensayos de cortantes sobre los tornillos del ensamble del sistema de separación de etapas. Esta prueba con el fin de entender el posible comportamiento que puedan sufrir los tornillos, por ejemplo, a la fatiga, durante la primera etapa de propulsión del cohete. Para esto se realizaron el ensayo a 3 tornillos en los cuales se tomaron los datos de fuerza máxima de carga, esfuerzo de tracción máximo y deformación máxima de tracción. A partir de ello se hizo un análisis estadístico con un intervalo de confianza del 95% para calcular cuál era el límite inferior y cuál era el límite superior que podrían soportar los tornillos como esfuerzo máximo, y a partir de ello se compararía con el esfuerzo real que deberían soportar en la prueba, que debería ser de 6.5 megapascales, como se puede ver en este caso, y se puede ver que el intervalo en el que los tornillos estarían finalmente rompiéndose es mucho mayor propiamente que el intervalo que realmente necesitamos. Por ende, podemos decir que este factor de ruido no afectará las pruebas. También se realizó una prueba de tensión a temperatura a los tornillos explosivos del ensamble, debido a que la temperatura será una variable que puede afectar el comportamiento de los tornillos durante la primera etapa de propulsión del cohete. Por ende, se realizó dicha prueba y se obtuvo que una máxima fuerza de 0.38 kilonewtons, una deformación del tornillo de aproximadamente 9,3% de la longitud inicial y un esfuerzo máximo de tracción de 6.711 megapascales. También se realizaron unas pruebas BICAP, las cuales nos indicarán unos posibles materiales para una nueva manufactura de unos tornillos explosivos. Esto ya que estos nuevos materiales deben cumplir con el requerimiento de poder soportar una alta temperatura sin deformarse. Para esto, en este caso, se utilizaron los materiales polietileno DGDA 2420 y polipropileno 02H82. Se realizaron 5 probetas de cada uno de los materiales para el ensayo y se obtuvo que para el polietileno el material fluyó a una temperatura de 124.4 grados centígrados, mientras que el polipropileno fluyó a una temperatura de 157.9 grados centígrados, lo cual nos indica que, como decía la ficha técnica y como nos notó el asistente graduado, el polipropileno podría servir como un material posible para los tornillos explosivos,
ya que el fuselaje de un cohete puede alcanzar aproximadamente los 150 grados centígrados. Tablas. Inicialmente, cuando no hay temperatura, se puede ver que el tornillo alcanza una fuerza máxima antes de romperse de 1.2 kilonewtons. Pero ahora, sometido a temperatura, esa fuerza se reduce a 0.38. Esto es menos del 30% de la fuerza que aguantarían si no tuviesen temperatura. Igualmente, no sabemos cuál es la temperatura interna del cohete y en este caso se está evaluando sobre una temperatura de 100 grados centígrados que probablemente es 50 grados menor que la temperatura real del cohete. Por ende, se debe rediseñar los tornillos explosivos para mejorar el diseño robusto con estos. Mediante la realización de las pruebas pudimos confirmar que los factores de tensión y temperatura eran determinantes a la hora de examinar una posible falla en los tornillos explosivos, es decir, pudimos confirmar que eran factores de ruido importantes. Dado que tanto las pruebas de resistencia a la temperatura como de resistencia a la tensión fueron realizadas a cada uno de los tres materiales, podemos decir que nuestro arreglo de pruebas es de tipo factorial total. Al usar este arreglo, pudimos analizar cada material desde ambos factores, lo que nos permitió un mejor análisis de los resultados y una base más robusta para la toma de decisiones. A partir de las pruebas realizadas y el debido análisis de los resultados obtenidos, podemos concluir que la temperatura es un factor de ruido importante dentro de nuestro sistema y que por ende, al corregirlo, logramos su robustecimiento. Recomendamos modificar el material de los tornillos explosivos a polipropileno con el fin de que soporte la temperatura generada al interior del cohete de manera óptima y de igual manera que soporte el peso de la tapa inferior, para así evitar una falla debido a factores de ruido. Como mencionamos anteriormente, nosotros el grupo 3 decidimos cambiar el material de los tornillos explosivos del sistema debido a que el material anteriormente propuesto no alcanzaba con el requerimiento mínimo de temperatura propuesto por el cliente. Para eso, gracias a las pruebas BICAP, obtuvimos un nuevo candidato de material, el cual es el polipropileno 02H82, el cual tiene un costo aproximado de 32.900 pesos colombianos por kilo. Para la manufactura de los nuevos tornillos, se va a utilizar el método de impresión 3D y el nuevo material propuesto, ya que, aunque aumentan un poco los costos, no es un cambio abrupto y saldría más eficaz que por el método de inyección. Finalmente, en pantalla se muestra el plano final del anillo con las dimensiones finales luego de realizar el proceso de mecanizado para la reducción de diámetros. Ahora en pantalla se muestra el plano explosionado del sistema de separación por etapas unido al fuselaje del cohete. También se evidencia la lista de partes que componen el sistema. Cabe resaltar que las dimensiones de los anillos irán ajustadas a las dimensiones del fuselaje que haya propuesto